traía el cura. Bueno, probando 1, 2, 3, 2, 3, 1. Bueno, 2, 3, 1. Hola. 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 Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un placer estar con ustedes compartiendo la reflexión, el abecedario de San José. En este día nos toca la letra H y el título es Humilde y Obediente. San José, el padre de Jesús, se caracteriza por dos virtudes, entre muchas otras que las seguiremos viendo durante toda esta meditación del abecedario, pero características o virtudes que son en San José un sello son estas dos, la humildad y la obediencia. Hago un paréntesis. Así como Abraham en el Antiguo Testamento es el padre de la fe, el padre obediente al plan de Dios para el nacimiento de un nuevo pueblo, de igual manera San José es el patriarca, podremos decir así, que engloba todo el Antiguo Testamento e introduce el Nuevo Testamento con un nuevo pueblo que viene siendo la Iglesia, con una nueva alianza pactada por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la persona de San José es muy importante para nuestras vidas, para nosotros. El Papa Francisco ha nombrado este año año de San José, y yo meditaba que qué importante es en la vida humana tener esa identidad, tener esa cercanía, esa experiencia de la filiación, de esa cercanía con nuestro Padre, porque ello genera en los hijos carácter, fuerza, personalidad,
virtudes, capacidades, etc. En este sentido, me agrada, y no solo me agrada, veo como un tiempo de gracia el que podamos estar meditando en San José, para que tú y yo podamos tener esa identidad con nuestro Padre en la fe, Padre en la humildad, Padre en la obediencia, para que aprendiendo de Él, teniéndolo a Él como modelo, nosotros podamos hacer la voluntad de Dios aquí y ahora en la vocación que el Señor nos ha regalado. Esto como introducción. San José es humilde. ¿Qué significa esto? Que acoge de forma sencilla, de forma simple, pero al mismo tiempo heroico, el plan de Dios, que aunque no lo conoce a detalle, confía que si el Señor lo ha elegido para ser el esposo de María, para ser el padre de su hijo, es porque considera que lo puede hacer de buena manera. Entonces, cuando San José descubre este llamado, esta vocación, San José responde de una forma obediente, de una forma humilde, de una forma sencilla. Leemos en el Evangelio que San José tiene sueños y en esos sueños Dios le habla y él con docilidad le escucha. Esta docilidad que muestra San José no habla de otra cosa sino de esa humildad que le caracteriza. Podemos decir de otra manera lo mismo. Cada uno de los santos, cada una de las personas que han intervenido en la historia de salvación que nos narra el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también la historia de salvación que en nuestros años, en nuestros tiempos, en nuestros siglos, seguimos escribiendo, el Señor elige a hombres concretos. Eligió a Pedro para ser el jefe de la iglesia, la piedra en la cual se fundara. Eligió a San Pablo para que fuera el gran predicador e impulsor de la evangelización en las distintas comunidades, ciudades, etc. Escoge, ya más de nuestro tiempo, escoge a San Francisco de Asís para que le recordara a la iglesia el valor de la pobreza y de la docilidad. Escoge así a diferentes santos, a diferentes hombres y mujeres que con las características propias le sirven, le son útiles al plan, al proyecto, a los designios de amor que Dios tiene. Y San José ayuda a la misión de Jesús. San José es parte fundamental para la tarea que Jesús tiene, para la gran misión que Jesús tiene, que es la salvación de todos nosotros. Pero el mismo Jesús, su humanidad, se nutre de las virtudes de San José, de la humildad, de la sencillez, de la obediencia de San José. Cuando Jesús dice, quien quiera ser el más grande, hágase el servidor de los demás. Quien quiera ser el primero, que se haga el último. Cuando leemos el Evangelio en código de la vida de San José, nos daremos cuenta que varias frases de Jesús o que varias aseveraciones que Jesús hace de los que son agradables a Dios, de los que son parte del reino de Dios, de los que están cumpliendo la voluntad de Dios, sin duda, San José que las cumple todas, porque San José se hace el servidor de Dios, el servidor de María, el servidor de Jesús y por supuesto, y no lo podríamos dudar, el servidor de los demás, en su oficio, en su vecindario,
en la familia. ¿Por qué? Porque San José es humilde, ¿sí? San José, al ser humilde, entiende que es solo él una pequeña parte, una pequeña pieza en el gran rompecabezas de la salvación. Y esa voluntad de San José, esa participación de San José puesta en manos del Señor, pues ya sabemos que el Señor hace maravillas. Nosotros debemos de aprender de esta humildad de San José. Sabemos que sin humildad no hay santidad. San José, al ser ese ejemplo de humildad, ese ícono extraordinario, ejemplar, inigualable de humildad, pues por supuesto que sabemos que San José es santo. En las siguientes meditaciones que tendremos en estas 3 semanas que siguen, seguiremos apuntalando alguna virtud o algo más sobre la humildad de San José. En la carta del Papa Francisco, Corazón de Padre, que no sé si usted ya la tiene, si ya la leyó, pero ojalá y que sí se dé la tarea de leerla, aparte que está súper chiquito, súper delgado, con letra grande, para aquel que le batalle. Está muy interesante y solo son 7 puntos en los cuales va poniendo características que tiene San José. Y ahí en el punto número 3 nos habla de la obediencia de San José. Y dice: así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le revela sus designios, pero lo hace a través de sueños. Y eso pues nos lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y no es extraño que a través de sueños Dios se manifieste. Es como el cierre del Antiguo Testamento para empezar el Nuevo. Si leemos un poco la Sagrada Escritura, nos daremos cuenta que hay otro José en el Antiguo Testamento que también aparece y que también está ahí con esa don de leer, de interpretar, de experimentar sueños que tienen un significado, que tienen un mensaje. Pero bien, San José a través de estos sueños descubre el designio de amor y ojo aquí, a través del sueño que no sabemos literalmente cómo interpretarlo, si fue un sueño tal cual o con los ojos abiertos, pensó, soñó, se concentró en oración ante Dios. Pero lo que sí sabemos es que el drama de su vida, que su esposa, su prometida, su doncella, estaba esperando un hijo, el drama de su futuro lo resuelve en medio de todos sus pensamientos, de sus miedos, de sus preguntas. Lo resuelve fácilmente, al menos así se interpreta, fácilmente por la virtud de la obediencia. Quiso repudiar a María, quiso dejar a María en secreto para que le echaran la culpa a él. Esa es una virtud más de San José, pero en otro momento se hablará de ella. Y cuando está abrumado por esos pensamientos, ¿cómo no estorbar en el plan de Dios? ¿Cómo si ha elegido a María, cómo él no estorbar a ese proyecto salvífico que tiene Dios? Pues trata de hacerlo de mejor manera para no dañar al niño y para no dañar a María. Y me imagino que abrumado con esos pensamientos se queda dormido y Dios le habla a través del sueño. Son 2 interpretaciones de esto. Una, cuántas veces nosotros estamos tan abrumados que no conciliamos sueños. Mas, sin embargo, San José, en medio de lo abrumado que se encontraba, confiaba en Dios. Se supo abandonar en Dios
y durmió, descansó en Dios, descansó en el Señor, y a través de ese descanso, de ese abandono, el Señor le habla en sueños. Y es padrísimo descubrir esto, desmenuzar la Sagrada Escritura y encontrarnos con no temas, así va a decir Mateo 1, 20, 21, no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú, José, le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa esto? Que está involucrado en el proyecto de Dios. Él también es parte vital de ese designio que Dios tiene para la salvación de la humanidad. Tú le pondrás el nombre. Acordémonos que poner el nombre significa apropiarnos, significa autoridad, significa que Dios aprueba, que Dios respalda, que Dios está. Entonces San José entiende esta misión, entiende no conociendo todos los elementos, sino entiende en asumir lo que Dios le pedía, en asumir la vocación de padre, la vocación de jefe de familia, la vocación de patriarca. Lo asume y dice enseguida en el verso 24, cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con obediencia, San José supera el drama de su vida. Y aquí podemos aprender de San José. El drama de tu vida, como soltero, como casado, como viudo, como enfermo, como endeudado, con problemas, con circunstancias propias de la vida, debemos de resolverla con fe en Dios, con confianza en Dios, pero con humildad, sabiendo que solos no podemos, que necesitamos a Dios, que necesitamos la luz de Dios, la guía de Dios, de su Espíritu Santo. Y una vez que Dios se manifieste a nosotros, necesitamos ser obedientes como San José, para que el drama de nuestra vida personal, familiar, en el apostolado, en la vida social, en la vida laboral, para que el drama todo de nuestra vida tenga un horizonte claro, preciso, confiado en Dios nuestro Señor. En el segundo sueño, el ángel le ordena a San José, que una vez que nació el niño, que se levante y que tome al niño y se huya a María y huya a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Y dice a continuación, esto ya es en el capítulo 2 de Mateo, y dice a continuación, sin cuestionar acerca de las dificultades que San José tendría, se levanta, toma al niño y a su madre, y era de noche, un grado más de dificultad, y se fue a Egipto huyendo de la muerte que estaba planeando Herodes. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que nos hable, que se manifieste, que sea claro, que nos dé un horizonte? Y luego cuando Dios se manifiesta, queremos negociar esa obediencia o eso que nos va pidiendo. A veces, no sé, somos muy chiflados, muy inmaduros en la fe, somos soberbios y por lo tanto somos desobedientes a Dios. Y por eso sufrimos las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la soberbia, del orgullo, las consecuencias de no tener fe en Dios, de confiar en nuestras propias fuerzas o en las fuerzas
humanas de alguien que representa para nosotros seguridad, pero al fin hombres podemos defraudar, podemos no dar el ancho, por así decirlo, podemos quedar mal, pero Dios nunca nos quedará mal. De los hombres podemos recibir muchas promesas, pero quién sabe si nos las van a cumplir. Y Dios cumple todas sus promesas. En este sentido, San José, en este segundo sueño, confía plenamente en Dios, toma al niño, toma a su mujer, a María, y se van a una tierra extranjera que no conocía, que no sabía a detalle muchas cosas. En la aventura de la vida no sabemos muchos detalles, pero lo que no se nos debe de olvidar es que Dios camina con nosotros, delante para guiarnos, detrás para protegernos, a un lado de nosotros para escucharnos, para consolarnos, pero sobre todo dentro de nosotros para amarnos. Y en su amor tenemos fuerza, seguridad, claridad, confianza plena de que todo va a estar bien. San José es padre en la obediencia y nos lo demuestra el Evangelio de Mateo, que aunque no pronuncia palabra, que es el santo del silencio, aunque no pronuncia palabra, con su obediencia pronuncia muchas cosas, anuncia muchas cosas, manifiesta plenamente su confianza en el Señor. Y así tendríamos que ser nosotros. Va de nuevo, quizás nosotros decimos creer mucho en Dios, quizás nosotros creemos o decimos tener una vida coherente o una vida cristiana que a Dios agrada. Quizás en palabras decimos mucho, pero en el testimonio, en la coherencia de vida, en lo que no se requiere voz, sino obras, acciones, quizás ahí nos falta mucho ver, contemplar, imitar a San José, que no dice nada, pero lo hace todo, ¿sí? Lo hace todo, todo lo que sea necesario para cumplir la voluntad de Dios, todo lo que sea necesario para servir, para proteger, para custodiar a Jesús y a María. Así tendríamos que ser nosotros, obedientes a los designios de amor de Dios, obedientes a la voluntad del Señor, y así lo decimos en el Padre Nuestro, obedientes a los mandamientos, obedientes a esos impulsos del Espíritu Santo, a esas mociones del Espíritu Santo, para obrar el bien en el favor de los demás, para perdonar pronto, para ser generosos, para ser pacientes, y así cada quien sabrá cómo Dios se le ha manifestado, en qué, vamos a cambiar o hacer un juego de palabras, en qué sueño, con los ojos abiertos, en qué pensamiento, en qué paisaje, en qué canción, en qué predicación, en qué testimonio, en qué mirada Dios te ha hablado y te ha dado un mensaje muy claro. Y miren, mis hermanos, y con mucha caridad, a veces por flojera, por pereza espiritual, por desidia, por tibieza o de plano, por falta de amor a Dios, aplazamos, dejamos para otro momento el llamado que Dios nos hace, el llamado a la santidad que Dios nos hace, el llamado que Dios nos hace a servir, el llamado que Dios nos hace a ser verdaderamente discípulos misioneros suyos, el llamado que tenemos de parte de Jesús: sean santos como el Padre Celestial es santo. Cuando dice eso Jesús, es que sabe que el hombre es capaz de lograrlo, porque el hombre primero que conoció, que es que es José y que es María, lo lograron. Así también tú y yo tenemos la posibilidad de imitar grandemente a San José.
Ya para cerrar diré que en estos sueños o en estas manifestaciones vemos a un San José que es obediente hasta a las autoridades. Cuando César Augusto manda a que se haga el censo y que tienen que ir a su ciudad, él no reniega. En medio de las dificultades que se le presentaron, él sabía que era su deber ciudadano y lo cumplió. Y qué bueno que lo cumplió, porque esa estadística quedó históricamente grabada y podemos dar fe de la existencia de Jesús, de esos años y de algunos acontecimientos. Ya cuando se estudia los hechos históricos y demás de la Sagrada Escritura o de la misma Iglesia, la historia de la Iglesia, ahí nos encontramos a ciertos historiadores que han alabado el hecho de que San José fue a empadronarse en este tiempo del emperador César Augusto. Entonces, San José es obediente a las autoridades. También nosotros, si somos obedientes a Dios, debemos de descubrir, y ya lo dirá San Pablo en alguna de sus cartas, que cuando Dios permite que haya gente gobernándonos o gente ordenando, gente superior a nosotros que nos dan ciertas órdenes, es por alguna causa. Dios saca cosas buenas de las no tan buenas, o Dios permite estas organizaciones o este orden para que podamos nosotros tener pues esto, las instituciones, las leyes y todo lo que va gobernando la vida humana. Y San José también es muestra de obediencia a las autoridades. Termino con esta idea. Así como tenemos el fiat de María, el hágase en mí, que dio María a recibir a Jesús, así también San José pronuncia sin palabras, hágase en mí. Y la pronuncia a través de su humildad y su obediencia, que acepta ser el padre de Jesús, ser el jefe de familia y en este sentido el patriarca, ¿sí? La cabeza que va guiando. Y es entonces como Jesús, y lo dice el Evangelio de San Lucas, Jesús una vez que se pierde, regresa con sus padres y sigue creciendo en sabiduría, estatura y gracia, quiere decir en todos los sentidos. Y para crecer estaba a su lado sus padres, María y José. José le enseña a Jesús la obediencia y le enseña también en este aspecto humano que rasgos de ese tiempo de niñez, de adolescencia, de juventud, por supuesto que están en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tuvo ejemplo en sus padres, en San José, en manera particular, que es lo que estamos meditando, el grado de obediencia que se debe de guardar a Dios. Así también tú y yo, mis hermanos, en estas meditaciones que vamos haciendo, ojalá que nos quedemos con una palabra, con un aspecto de la reflexión que les vamos compartiendo. En esta semana fuimos los padres y vamos a hacer unos laicos. Las siguientes serán hermanos albernistas del DEM y algunos ministros. El punto es que en esta reflexión compartida podamos todos decir una palabra de San José y con nosotros, con el corazón abierto, estemos dispuestos en este año de San José a aprender y conocer un poquito más de él para que bajo su intercesión podamos ser santos. Gracias por estar con nosotros
y los esperamos con el favor de Dios mañana. Hoy hemos hablado de San José, humilde y obediente. Que pasen buena noche.